No existe civilización que haya prosperado sin aprender a cuestionar sus propios cimientos. Lo que impulsa al ser humano no es la permanencia, sino la capacidad de transformación. Sin embargo, hay estructuras que se presentan como eternas, como si fueran guardianas de una verdad inmutable que nunca debe tocarse. Entre todas ellas, la religión siempre ha ocupado un lugar central, defendiendo la quietud en un mundo que exige movimiento, proclamando certezas en un universo que pide preguntas. El conflicto aparece cuando aquello que rehúsa adaptarse choca contra una realidad que se mueve sin cesar. Ese choque define nuestro presente, un tiempo en el que un mundo complejo convive con relatos nacidos en épocas de miedo y tribalismo. El corazón de la religión late al ritmo de una certeza absoluta, y sin embargo, la certeza y el descubrimiento jamás han sido buenas aliadas. La historia del progreso humano no se escribió obedeciendo respuestas preestablecidas, sino explorando lo desconocido. Esa inquietud nos llevó a estudiar las estrellas, a descubrir los microbios, a manipular la energía y a prolongar la vida. Sin esa curiosidad, no existiría medicina, ni filosofía, ni ciencia, pero la religión insiste en afirmar que las respuestas ya fueron entregadas y que la duda constituye un peligro. Y cuando un sistema reprime la duda, reprime también el crecimiento. Esa represión no se limita al ámbito espiritual, moldea las instituciones más concretas. Donde debería haber escuelas dedicadas al pensamiento crítico, aparecen programas que disfrazan mitos de ciencia. Donde los tribunales deberían guiarse por evidencias, algunos jueces todavía citan escrituras. Donde la política podría avanzar con base en datos y necesidades reales, se elevan como argumento tradiciones que ya no responden al presente. El efecto es devastador. Se retrasan innovaciones, se bloquean investigaciones, se perpetúan prejuicios. Cuando un libro se convierte en más importante que la vida humana, el progreso queda relegado a un segundo plano. El impacto es más profundo aún en la mente individual. Una niña educada para creer que la verdad proviene siempre de la autoridad crecerá con miedo de sus propias preguntas. Un adolescente al que se le enseña que la moralidad equivale a obediencia jamás aprenderá a reflexionar sobre las consecuencias reales de sus actos. Así nacen adultos inseguros, cargados de vergüenza hacia su cuerpo y desconfianza hacia sus pensamientos. La religión no se transmite como una opción, sino como una herencia obligatoria. Se entrega de padres a hijos como un mueble viejo, acompañado de culpa y de sumisión. Ese ciclo construye ciudadanos obedientes, maleables, fáciles de manipular, siempre listos para aceptar órdenes en nombre de una promesa invisible. Se repite con frecuencia que la religión construye comunidad. ¿Pero qué tipo de comunidad? Una que divide entre elegidos y condenados, entre puros e impuros, entre fieles y extraviados. No se trata de un lazo que une, sino de una muralla que separa. Basta observar cómo familias enteras se rompen por diferencias de fe, cómo vecindarios se fragmentan por templos rivales, cómo sociedades tratan a sus vecinos como extraños simplemente porque rezan de otra manera. La religión no derriba muros, los levanta, y cada sermón que promete cielo a unos e infierno a otros coloca un ladrillo más en esas barreras invisibles. Algunos insisten en que la fe otorga sentido, pero ¿qué valor posee un sentido basado en el miedo al castigo o en la esperanza de una recompensa que nunca se comprueba? Eso no es moralidad, es condicionamiento. Una civilización progresa cuando sus ciudadanos actúan por empatía, no cuando obedecen bajo amenaza. La ética real no se mide en la obediencia a un mandato, sino en la capacidad de sentir el dolor ajeno y de actuar para proteger la vida. Nada de esto requiere dogma, basta con humanidad. El contraste con nuestros logros resulta escandaloso. Hemos creado satélites, vacunas, redes que conectan continentes en segundos, y aún así seguimos atados a gobernantes que deben fingir devoción para poder gobernar, a planes escolares que omiten descubrimientos para no ofender tradiciones, a leyes dictadas no por la justicia actual, sino por pergaminos escritos hace milenios. Esta contradicción erosiona la confianza pública, convierte la política en teatro, premia la hipocresía y castiga la autenticidad. Pero la religión no actúa solo en las instituciones, también en la vida cotidiana. En muchas regiones se confunde control con cultura. Se considera normal callar a las mujeres en asambleas, castigar a quienes cambian de fe, excluir a personas por su origen o su orientación. Nada de eso es natural.
es el resultado de un poder disfrazado de tradición. Y lo más difícil de combatir es justamente aquello que se presenta como sagrado. Hay un dato que incomoda a muchos. Los países más estables, con mejor educación, salud y bienestar social, son los menos religiosos. No se trata de coincidencia, sino de consecuencia. Cuando se permite pensar y hablar sin miedo, surgen la innovación y la convivencia pacífica. Donde se alienta la duda, florece la conversación honesta. Donde reina el temor, domina el silencio. Una sociedad que permite preguntar se expande. Una que enseña únicamente a obedecer se marchita. Aún así, la religión mantiene sus privilegios, conserva exenciones fiscales, inmunidad ante críticas y respeto automático. Sus templos acumulan riquezas sin tributos, mientras las escuelas pierden recursos. Sus líderes mantienen autoridad moral aunque encubran abusos. Se rezan plegarias en edificios gubernamentales, mientras en las aulas se reduce la enseñanza del pensamiento crítico. La paradoja es evidente. Declaramos valorar la razón, pero seguimos premiando la superstición. Y si se examinan con cuidado los discursos de los líderes religiosos, se revela la verdadera jerarquía de sus preocupaciones. Rara vez alzan la voz contra la explotación laboral o la destrucción ambiental, pero se escandalizan ante la vestimenta de una mujer o la vida íntima de dos adultos que se aman. Esa desproporción muestra que el interés real no es la justicia, sino el control. Mientras la ciencia abre horizontes, la religión insiste en reducir el universo a un manual. Y aquí aparece la tragedia. Los seres humanos desean pertenencia, consuelo, comunidad. La religión ofrece esos bienes, pero bajo condiciones ocultas. Pertenecer, siempre que no se cuestione, ser aceptado, siempre que se obedezca, hallar consuelo, siempre que se silencien las dudas. Muchos permanecen no por convicción, sino porque salir resulta caro. El costo es social, emocional, incluso físico en ciertos países. Así el sistema sobrevive no por la fuerza de su verdad, sino por el castigo al disenso y la recompensa al silencio. Ese silencio acaba moldeando todo. Maestros que evitan enseñar lo que saben, artistas que renuncian a crear lo que sienten, científicos que callan ante el público, periodistas que suavizan su lenguaje. Todos caminan de puntillas alrededor de lo intocable. Pero una sociedad que rodea ideas con muros no construye paz, sino fragilidad, porque la verdadera paz no se funda en el miedo, sino en la confianza. La influencia de la religión no se agota en los templos ni en los credos personales. Se extiende como un tejido que recubre instituciones, valores y formas de vida. Lo más inquietante no es lo que afirma sobre lo divino, sino lo que produce en lo humano. Cuando una sociedad enseña que la verdad ya fue revelada y que el deber es obedecerla, lo que hace en realidad es atrofiar la capacidad de pensar. Se reemplaza la curiosidad natural por disciplina, la reflexión por sumisión, la duda por culpa. Y así se moldean generaciones enteras que se sienten incapaces de confiar en su propio juicio, como si la autonomía fuera pecado. El problema se multiplica porque esa mentalidad no se queda en el ámbito privado. Se traduce en leyes, en costumbres y en culturas enteras. Cuando un código moral se basa en la obediencia ciega, cualquier cuestionamiento se interpreta como amenaza. De ahí que en tantos países el disidente no sea visto como alguien que busca mejorar la sociedad, sino como traidor, blasfemo o enemigo. Lo que en un marco racional sería un debate, en un marco religioso se convierte en crimen. La diferencia es crucial, porque determina si una comunidad avanza por diálogo o se congela en represión. Si miramos la historia, el patrón se repite una y otra vez. Las cruzadas, las hogueras, las persecuciones, los tribunales que dictaban sentencia en nombre de Dios. Todo ello fue posible porque millones de personas crecieron convencidas de que obedecer al clero equivalía a obedecer al universo. Lo mismo ocurre hoy, cuando se justifica la violencia en nombre del honor, cuando se prohíben libros por ofender sensibilidades,
o cuando se castiga el amor que no encaja en moldes antiguos. Lo trágico es que quienes cometen esas atrocidades no se creen villanos, se creen virtuosos, y ahí reside el mayor peligro de la religión. Logra que la crueldad se disfrace de virtud. Pero el impacto no se limita a la violencia visible. Hay un daño silencioso, cotidiano, que erosiona la vida desde adentro. Niños a quienes se les repite que nacieron defectuosos, que son pecadores desde la cuna, cargan esa vergüenza hasta la adultez. Jóvenes a quienes se les enseña que desear es señal de debilidad, aprenden a odiar su propio cuerpo. Mujeres a quienes se inculca que su valor depende de la modestia, terminan creyendo que la libertad es egoísmo. Hombres educados para reprimir emociones confunden dureza con virtud, y las personas que aman de forma distinta son señaladas como anormales. No se trata de casos aislados. Son mensajes que se repiten cada semana en iglesias, mezquitas y templos, moldeando identidades a gran escala. Este adoctrinamiento no crea ciudadanos plenos, sino adultos temerosos, incapaces de reconciliarse con sus deseos, habituados a pedir permiso para existir. Una sociedad que se construye sobre la vergüenza no produce creatividad ni cooperación, sino culpa y obediencia. Esa obediencia, claro está, resulta muy útil para quienes desean conservar el poder. La religión no desafía a los gobernantes, los bendice. No cuestiona la acumulación de riqueza, la sacraliza, no denuncia la injusticia estructural, la justifica como parte de un plan misterioso. Por eso siempre ha sido tan funcional a los poderosos. Y sin embargo, el mundo moderno enfrenta problemas que no admiten rezos como respuesta. El cambio climático, las pandemias, la desigualdad económica, los desplazamientos masivos, todos estos desafíos exigen soluciones basadas en evidencia, empatía y cooperación global. Ninguno se resolverá con plegarias ni con rituales. La religión ofrece obediencia donde se necesita innovación, división donde se requiere unidad, dogma donde se exige pensamiento crítico. Insiste en que el sentido ya fue dado, cuando en realidad el sentido tenemos que construirlo aquí y ahora, con responsabilidad compartida. Quienes defienden la religión suelen argumentar que sin ella perderíamos moralidad, belleza y consuelo. Pero basta observar con honestidad para notar lo contrario. La moralidad existía antes de los credos escritos. Las tribus sabían cooperar y castigar la crueldad mucho antes de que existieran mandamientos. La belleza no necesita dogmas. Surge del arte, de la música, de la ciencia que revela maravillas del cosmos. El consuelo no requiere creencias sobrenaturales. Nace de la amistad, del amor, de la solidaridad. Si las personas se acompañan en la adversidad, no es porque esperen recompensa divina, sino porque la empatía es parte de nuestra naturaleza. El verdadero peligro de la religión es que roba el presente en nombre del más allá. Si esta vida es solo un examen y la recompensa está en otro mundo, entonces el planeta se vuelve desechable, la naturaleza prescindible, la justicia aplazable. ¿Para qué proteger un bosque si el paraíso ya está asegurado? ¿Para qué luchar contra la desigualdad si todo se resolverá en la eternidad? Ese pensamiento desvaloriza la vida real y convierte el ahora en un trámite. Y cuando millones adoptan esa visión, la civilización entera se resiente. Se posterga lo urgente, se justifican abusos, se normaliza la inacción. Lo más irónico es que la religión habla en nombre del amor, pero predica el miedo. Y el miedo no construye sociedades sanas. El miedo genera obediencia, pero también resentimiento. El miedo produce uniformidad, pero mata la creatividad. El miedo impide la cooperación genuina, porque todo lo condiciona al castigo o la recompensa. Una cultura regida por el miedo no se atreve a innovar ni a cuestionar. Y sin innovación y cuestionamiento no hay futuro posible. Por eso, más que una cuestión de fe, lo que está en juego es la supervivencia de nuestra capacidad de pensar libremente. Si una idea no soporta ser cuestionada, entonces no merece sobrevivir. La civilización no avanza blindando dogmas,
sino desafiándolos, y la religión, al colocarse como intocable, acaba convirtiéndose en un lastre. Lo que necesitamos no es reverencia a lo antiguo, sino coraje para imaginar lo nuevo. Cuando una sociedad deja de estimular la pregunta, también deja de mejorar. La religión, con su insistencia en que la verdad ya fue escrita, convierte la duda en transgresión y la curiosidad en amenaza. Pero lo que realmente hace grande a una civilización no es la obediencia, sino el impulso de expandir los límites. Cada puente construido, cada enfermedad curada, cada descubrimiento científico comenzó con alguien que se atrevió a preguntar: ¿y si no es así? Ese gesto, pequeño y subversivo, es la chispa que enciende el progreso. Negarlo es apagar la llama que nos distingue como especie. El problema es que la religión enseña a aceptar el sufrimiento como parte de un plan divino, y cuando el dolor se interpreta como prueba espiritual, la gente deja de luchar contra las injusticias que lo causan. Se tolera la pobreza en lugar de erradicarla. Se justifica la desigualdad como destino. Se acepta la enfermedad como castigo. Así se paraliza la acción y se normaliza la resignación. Y mientras tanto, quienes se benefician del sistema siguen acumulando poder, seguros de que las víctimas no reclamarán porque esperan justicia en otro mundo. Esa lógica ha sido responsable de atrocidades a lo largo de la historia. Guerras santas, inquisiciones, persecuciones. Personas que creían actuar por bondad terminaron cometiendo horrores convencidas de que servían a lo sagrado. Hoy, esa misma lógica persiste en atentados, en crímenes de honor, en discursos de odio que se justifican con escrituras. El mecanismo no ha cambiado. La religión sigue siendo capaz de transformar la violencia en virtud. Y ese es el peligro más grande, que alguien pueda destruir mientras cree estar salvando. También distorsiona nuestra relación con el tiempo. Si esta vida es solo un examen y lo importante viene después, el presente se convierte en un trámite. El planeta se vuelve desechable, la naturaleza un escenario secundario, las generaciones futuras un problema menor. ¿Para qué salvar un río si el paraíso está a la vuelta de la esquina? ¿Para qué proteger los bosques si el fin del mundo es inminente? Este pensamiento desvaloriza el ahora y desarma a la humanidad frente a crisis ambientales que exigen acción inmediata. El sentimiento de ser pueblo elegido multiplica el problema. Cuando una comunidad cree que tiene acceso exclusivo a la verdad, desarrolla un sentido de superioridad que alimenta nacionalismos, tribalismos y supremacismos. No es casualidad que muchas de las ideologías más brutales de la historia se apoyaran en argumentos religiosos. La esclavitud fue bendecida en púlpitos. El apartheid se justificó con pasajes bíblicos. Incluso genocidios recibieron respaldo espiritual. Cuando la fe se fusiona con el poder político, la tiranía se vuelve absoluta, porque ya no responde a ciudadanos, sino solo a un Dios inapelable. La religión, claro está, se adapta para sobrevivir. Cambia el lenguaje, suaviza los términos, pero conserva la estructura. Habla de valores familiares mientras combate la igualdad de derechos. Habla de tradición mientras bloquea la educación científica. Habla de amor mientras predica el miedo. Ese camuflaje es lo que confunde. Parece inocua, pero bajo la superficie los mecanismos de control siguen intactos. Niñas educadas para creer que su valor depende de la modestia. Jóvenes instruidos a desconfiar de sus emociones. Personas LGBTQ obligadas a ver su identidad como pecado. No se trata de excepciones, sino de mensajes repetidos en millones de hogares cada semana. Y así, generaciones enteras crecen limitadas por un relato que mira hacia atrás. Porque la religión no solo controla, también orienta la nostalgia. Afirma que la sociedad ideal ya existió, que la verdad ya fue dada, que lo mejor quedó en el pasado. Esa mirada impide construir el futuro, mientras la humanidad debería avanzar hacia más libertad, más empatía y más conocimiento. La religión insiste en que debemos retroceder a la rigidez de tribus desérticas de hace miles de años. Esa nostalgia paraliza la política. Leyes basadas en escrituras en lugar de necesidades,
líderes que citan pasajes en lugar de datos, debates cerrados con autoridad en lugar de evidencias. El efecto es devastador. Cuando la religión entra en el tribunal, en el aula o en el hospital, el diálogo racional se vuelve imposible. ¿Cómo discutir con alguien que cree hablar en nombre del Creador del universo? ¿Cómo negociar con quien se considera moralmente superior por mandato divino? No se puede construir un futuro común con quienes esperan el fin del mundo. Y sin embargo, esas voces son a menudo las más organizadas, las más insistentes, las más decididas a convertir sus dogmas en ley. Mientras tanto, las voces seculares reciben la orden de respetar las creencias, pero el respeto debe ganarse, no imponerse. Y ninguna creencia merece inmunidad si provoca sufrimiento. Las ideas que no resisten preguntas no deberían sobrevivir. Porque nada es realmente sagrado si no puede ser cuestionado. La religión llama blasfemia a la crítica, pero eso no es fuerza, es inseguridad disfrazada de virtud. En un mundo diverso, esa inseguridad alimenta conflictos interminables. Guerras no por falta de pan, sino por símbolos. Violencias no por necesidad material, sino por rituales. Disputas no por justicia, sino por la dirección hacia la que alguien reza. La religión convierte la diferencia en amenaza, y en un planeta interconectado, eso solo multiplica las divisiones. Y al final, lo que se destruye no es solo la convivencia, sino la confianza en que podemos resolver juntos los problemas reales. Lo urgente hoy no es proteger mitos, sino enfrentar crisis tangibles, la crisis climática, la desigualdad, las pandemias, la falta de acceso a educación y salud. Ninguna de ellas se resolverá con más templos o más rituales. Se resolverán con más ciencia, más razón y más cooperación. La civilización no necesita mirar hacia el cielo, necesita mirar hacia adelante. La religión puede haber moldeado el pasado, pero no debe moldear el futuro si queremos sobrevivir como especie.